Porque ¿qué sería recuperarse de una adicción? Sería recuperar ese uso controlado. Pero llega un momento que a base de tener consumos, hay un momento que hay una línea invisible que cuando ya la pasas, ya no hay marcha atrás. Para aquellos adictos que están en activo, que sepáis que cada vez que os hacéis una raya, también se la hace tu hija, tu hermano, tu madre, y ellos también lo sufren. Cuando una persona se enamora de un maltratador, ¿qué pasa? Que al principio el maltratador te da besos, te regala flores, te cuida, te quiere, pero tú no estás viendo a la persona. Pues lo mismo pasa con las adicciones. Te estás enamorando de alguien que no sabes lo que hay detrás, la oscuridad que lleva detrás. Esta enfermedad te quiere arrodillado, sin familia, sin pareja, sin hijos, sin proyectos, sin ilusiones y sin nada. Si no le pones remedio final, cárceles, hospitales y la muerte. Llega un momento que cuando ya estás cansado de estar cansado, harto de estar harto, saca la bandera blanca y ya no puedes más, bajan los brazos y dices, dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Y ese es el punto de rendición donde ya hay una entrega absoluta al proceso de recuperación. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Javier Ortiz, soy coach, terapeuta, intervencionista familiar y adicto en recuperación. En tres partes. Una primera parte donde voy a hablar unas características de la adicción, una segunda parte donde voy a hablar sobre mí, mi historia de adicción y mi historia de recuperación, y una tercera parte donde vamos a hablar de recuperación. Recuperación, donde voy a dar 5 claves para mí muy importantes para recuperarse, también de las fases de la adicción, el craving, unas herramientas, la recaída, y también he traído una herramienta que es la intervención familiar en adicciones para esas familias que todavía están sufriendo la desgarradora situación que hay cuando un adicto está en activo. Antes de empezar la conferencia, me gustaría saber cuántos de vosotros estáis listos o listas para tener la mente abierta. Bien, pues vamos allá. A mí me gusta empezar todas las conferencias con este dato que dice que ¿qué es la adicción? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia, necesidad a una sustancia, actividad o relación. Como bien dice este dato de la Organización Mundial de la Salud, hace referencia a una enfermedad, no a un defecto moral ni a un vicio. Además, aparte de enfermedad física, también hay enfermedad de pérdida de bienestar físico y una pérdida también de bienestar emocional, relacional, vamos, a todos los niveles. También tiene carácter biopsicosocial. Un componente biológico porque ya se sabe que hay una predisposición biológica a desarrollar esta enfermedad, un componente psicológico, puesto que hay la mala gestión de las emociones, mala gestión de las habilidades sociales, la baja autoestima, traumas, todo lo que engloba al tema psicológico, y luego social, hay un componente social puesto que hay una gran accesibilidad al consumo de drogas, juego, alcohol. ¿Vale? Yo voy a dar 4 características, hay más, muy importantes de las adicciones. La primera es una enfermedad familiar que afecta a todos los miembros que están vinculados con la persona que tiene una adicción, desarrollando así lo que se llama la coadicción, es decir, la persona que está vinculada deja de vivir su vida para en todo momento lo que hace la persona que tiene la enfermedad. Es decir, para aquellos adictos que están en activo, que sepáis que cada vez que os hacéis una raya, también se la hace tu hija, tu hermano, tu madre, y ellos también lo sufren. 2. Es una enfermedad de autodiagnóstico. La única persona que puede decidir que tiene la enfermedad es la persona que lo sufre, por mucho que te diga el psicólogo, el psiquiatra, tu madre, tu padre. Hasta que tú no aceptas que estás enfermo, no puede haber una recuperación. 3. Importante para mí. Esta es una enfermedad crónica, para toda la vida. ¿Pero qué significa? ¿Que porque sea crónica no hay recuperación? Sí, se puede parar. Porque ¿qué sería recuperarse de una adicción? Sería recuperar ese uso controlado. Pero llega un momento que a base de tener consumos, hay un momento que hay una línea invisible, que cuando ya la pasas, ya no hay marcha atrás. Y me preguntan, ¿por qué unos desarrollan la adicción y otros no? Porque hay gente que incluso habiendo tenido periodos de grandes abusos de consumo, como no pasaron esa línea invisible, no han desarrollado la enfermedad. Por eso es muy importante entender que no todo el mundo que tiene consumo se hace adicto. Eso va a depender del grado de vulnerabilidad de cada persona. Y 4,
es una enfermedad progresiva, cada vez va a peor. Independientemente, aunque haya periodos de abstinencia, donde haya ciertas etapas donde no haya consumo, cuando tú vuelves a donde lo dejaste y a peor. Es decir, si yo estaba un año sin beber, cuando vuelvo donde lo dejé y a peor. Si me tomaba 20, 20 más 1, 20 más 2, 20 más 3. Esta enfermedad te quiere arrodillado, sin familia, sin pareja, sin hijos, sin proyectos, sin ilusiones y sin nada. Si no le pones remedio final, cárceles, hospitales y la muerte. Importante esto. Ahora voy a hablaros de lo que son las fases de la adicción, que la voy a hablar de dos vertientes, una vertiente más espiritual y una vertiente más científica. A mí me gusta mucho esta, porque sería la fase del enamoramiento, cuando uno se inicia en el consumo. Evidentemente, hay una satisfacción inmediata, se produce una falsa sensación de bienestar y no hay conciencia del riesgo que puede llevarte a consumir. Yo siempre esto lo equiparo a como cuando uno se enamora de un maltratador. Cuando una persona se enamora de un maltratador, ¿qué pasa? Que al principio el maltratador te da besos, te regala flores, te cuida, te quiere, pero tú no estás viendo a la persona. Pues lo mismo pasa con las adicciones. Te estás enamorando de alguien que no sabes lo que hay detrás, la oscuridad que lleva detrás. Segunda fase sería, esta es la más larga, el silencio clínico. Evidentemente, esos consumos ya empiezan a normalizarse en tu vida, ya son más normales. Es decir, y ya empiezan a haber situaciones donde se dan las mentiras, manipulaciones, los chantajes, consumos abusivos, tú te enfadas porque la gente te dice que tienes un problema pero crees que puedes sacarlo esto solo o crees que controlas. Entonces ahí ya el maltratador ya te está dando una bofetada, ya te está empujando, pero tú dices, es que no lo dejo porque es buena persona. Si sigues ahí, ¿no? No obstante, el adicto tiene tendencia a construir una zona de confort dentro de su consumo que a pesar de su sufrimiento sigue ahí. Yo pongo siempre el ejemplo este de la piscina de mierda. Es como si estuvieras tirado a una piscina de mierda y no salgo fuera porque hace mucho frío y me quedo aquí calentito. Y la tercera fase sería, después de que ya haya habido una serie de situaciones donde se haya tocado algún fondo, pérdida de dignidad, te haya dejado la pareja, la familia ya, en cierta manera, ya empieza a alejarse de ti, pierde los trabajos, tú ya estás en un punto de saturación importante, llega la eclosión. Entonces, es a partir de ahí, si sobrevives a esta enfermedad, porque no todo el mundo sobrevive, puedes pedir ayuda y puedes llegar a una asociación tan maravillosa como esa y ponerte en recuperación. Hay otra manera también importante, esto de explicar lo que son las adicciones de una manera un poquito más científica, que es el uso experimental. La persona se inicia en el consumo de una manera un poquito, pues bueno, algún fin de semana, alguna Navidad, algún cumpleaños, alguna boda. Luego ya pasaríamos al uso más social, donde ya el consumo está más instaurado en el fin de semana, donde ya poco a poco vas iniciándote a esos consumos un poquito más abusivos, pero donde todavía hay cierto control, y ya como se incrementa ese nivel de tolerancia al consumo, pasamos al abuso, donde ya cada vez necesito más para encontrar ese punto de satisfacción, y ya pasamos de fines de semana, días alternos, los fines de semana puedo estar hasta un día y medio, y ya por fin llega lo que es la dependencia, que es cuando ya te ves sometido o esclavizado al consumo. Hay dos tipos de dependencia emocional, dependencia a las adicciones. Una sería el disfuncional. El dependiente disfuncional, el problema que tiene es que tiene consumos cada X tiempo, en modo atracones. Igual lo hace cada 2 o 3 fines de semana, cada mes, cada 2 meses. ¿Qué resistencia suele tener estos adictos o adictas a recuperarse? Como lo hago cada 2 meses, tampoco pasa nada. Oye, pues a lo mejor en esa vez que tú recaes te pegas 2 días desaparecido, no vas a trabajar, acabas en clubs, te acabas gastando la vida, te acabas destruyendo, tu familia sufriendo, pero no lo ven. Y luego está el dependiente funcional, es el que compatibiliza su vida con el consumo. ¿Y qué resistencia tienen los adictos funcionales? Yo controlo, tampoco estoy tan mal. Y tienden a fijarse en el que no está tan mal, evidentemente. Yo voy a daros también ahora lo que son 4 palabras que para mí definen lo que es esta enfermedad. Una sería obsesión. La persona que tiene una adicción vive obsesionada permanentemente en el consumo. La segunda sería compulsividad. Una vez que empiezo ya no puedo parar. La tercera sería caos e ingobernabilidad. Todas las áreas de mi vida se quedan mermadas. Totalmente me levanto tarde, como mal, no llevo una buena higiene. Y la cuarta y última, esclavitud. No obstante, adicción viene del latín adictus, que hace referencia a una persona que estaba endeudada con su acreedor y para poder solventar la deuda se tiene que entregar como esclavo toda la vida. Hablar de adicciones es hablar
de esclavitud. Yo os he traído lo que es cómo vive un adicto cuando está en activo en su fase final. Se podría decir que es el reloj biológico de un adicto ya en su fase más final, donde en el consumo, como veis, es donde concentra toda su energía. Ingobernabilidad, medio comen, medio viven, medio trabajan, hasta que se despierta la obsesión por el consumo. Entonces, cuando se despierta la obsesión por el consumo, ¿a quién voy a engañar? ¿Cómo voy a manipular a mi pareja? ¿Cuánto me voy a meter? ¿Dónde me voy a meter? ¿Cómo lo voy a hacer? Una vez que se da ese consumo, se despierta la compulsividad. Ya no puedo parar. Y una vez que paras, ira, culpa y frustración. Y el típico mensaje que te dices, esta va a ser la última vez, ya no lo voy a hacer más. Y otra vez a medio comer, medio vivir y medio trabajar. Y este se podría decir que es el reloj biológico de muerte de un adicto cuando está en activo en su fase, sobre todo más final. ¿Cómo sería el reloj biológico de un familiar? Pues igual, igualito. Lo que pasa es que en vez de que en el centro de la vida está el consumo, evidentemente está el adicto o la adicta. ¿Y cómo viven? Igual, medio comen, medio viven, medio trabajan, hasta que se despierta la obsesión, evidentemente en vez de por el consumo, por el control. Pues a ver si voy detrás de él, le guardo las botellas de alcohol, les pido el teléfono, mira a ver cómo hago para que no consuma esto, hablo con todos los camellos diciéndole por favor no le vendáis nada a mi hijo, evidentemente no lo consiguen, se da ese consumo y se dispara una persecución compulsiva para que el adicto deje de consumir. No lo consiguen y al final pasa lo mismo, ira, culpa y frustración, y otra vez vuelven a medio comer, medio vivir y medio trabajar, y esa sería la lucha que lleva el familiar con el tema de esta enfermedad. Y este se podría decir que es el reloj biológico de muerte de un familiar cuando tiene un adicto enfermo. Hay una palabra que para mí define lo que es esta enfermedad, que es cárcel. La persona vive totalmente encarcelada, como la familia, evidentemente. Por eso el lema de mi ponencia es objetivo libertad, que hace referencia a perder esa libertad a la que te somete esta enfermedad, ¿no? Mi nombre es Javier Ortiz, yo soy terapeuta, coach, intervencionista familiar, pero antes de todo eso soy un adicto, que también viví este calvario. Yo lo he sufrido de primera mano muchos años y bueno, voy a contar un poquito de mi historia, aunque yo sé que muchos la conocéis. De pequeñito yo vengo de una muy buena familia, yo no he sufrido traumas, mi familia me ha querido, me ha apoyado. Sí que es verdad que en la época donde yo viví no había tanta conciencia de los peligros, evidentemente. Y bueno, el problema que me pasa es que yo a los 14 años yo conozco a una chica, me enamoro perdidamente y estuve 2 años con ella y ¿qué pasa? Pues me dejó. Y cuando me dejó, pues una parte de mí murió. Murió de tal manera que no supe gestionar esa ruptura y me inició en el juego. Empiezo a jugar a las máquinas tragamonedas para escapar o para no afrontar esa pérdida y tuve 1 año o 2 años donde sí, ahí se inicia mi adicción, aunque tuve la capacidad, evidentemente, de poder pararlo, era pequeño y estaba muy metido en una dinámica de estudio, yo era deportista y lo pude frenar. A los 18 años empiezo la universidad, pero también empiezo a tener consumos más abusivos de alcohol y otras drogas. Pero a los 19, 20 años ya prácticamente me hago un adicto, básicamente. Pero yo con 20 años yo ya empiezo a tener consumos fuertes, donde cuando yo salía era capaz de empezaba el primero y acababa el último y acababa con toda la gente que consumía en los after, en todos estos sitios, y mi final siempre era atrapado, una máquina, jugando, drogándome y totalmente perdido. ¿Qué pasa? Que de primeras evidentemente no estaba mucho tiempo porque todavía mi adicción no se había cronificado mucho. Sí que es verdad que ya a los 21 años o los 21 años y medio, mi padre, mi familia, pero sobre todo mi padre, se da cuenta de que, oye Javier, tienes un problema, es decir, debemos de hacer algo. Y como yo en el fondo, una parte de mí, esto yo tampoco lo quería, pues yo era un chaval deportista, era un chaval que era emprendedor, yo esta vida en el fondo, yo era incluso antes de yo consumir drogas, yo era antidroga, yo veía estas cosas y me daban hasta miedo, ¿no? Era impensable que yo pudiera hacer esto. Pues deciden ingresarme en un centro. Yo voy a un centro, yo accedo porque yo también quería, y ingreso, estoy 1 mes, ahí me enseñan muchísimas herramientas de la recuperación, aprendo muchas cosas, pero claro, me faltaba una que era muy importante, que era renunciar. Renunciar a muchas cosas que hay que renunciar para poder recuperarse de esto. Entonces, claro, yo quería recuperarme pues saliendo por las noches como uno más, pero sin beber. Sin beber, sin hacer lo mismo que hacen los demás, incluso aguantando hasta las mismas horas. Evidentemente, no me funciona. Y duré pues 5, 6 meses, 7 meses fue lo que duré. Pero ¿qué pasa cuando yo ya decido conscientemente que quiero parar de consumir? Que se acabó el consumo bonito. Entonces ahí empieza mi calvario.
Empieza mi calvario porque yo quería dejar de consumir, yo no quería tener estas recaídas, pero tampoco hacía lo que había que hacer para recuperarse, ¿no? Y mi silencio clínico fue de los 22 años hasta los 28 años, donde yo alterno periodos de abstinencia con periodos de consumo, pero siempre estaba sufriendo. Sufría cuando consumía, sufría cuando me recuperaba, sufría cuando estaba en tratamiento. Mi vida siempre ha sido sufrimiento, siempre ha sido mi lucha. Yo cada vez que tenía una recaída, yo me pegaba 2, 3 días, que iba a los peores antros, porque evidentemente yo ya no consumía de un modo social, yo consumía para estar conmigo, para evadirme de la realidad, y uno de los problemas que yo tenía, que como acumulaba tanta culpa en esos consumos, me impedían ver la realidad, entonces cada vez estaba más tiempo, estiraba todo lo que podía los consumos. No había nada que me frenaba. El consumo te atrapaba a un nivel que era imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que de tanto sufrimiento, mi familia, evidentemente, ya no podía más y se saturaron, y empieza mi calvario con los ingresos en centros. Empiezo a los 28 años, donde me llevaron a un centro, y más de lo mismo. Yo en los centros llegaba y hacía grandes procesos terapéuticos, pero como luego salía afuera, yo era de los que, como ya me lo sé, con esto que yo tengo ya me sirve, ya me vale y ya me puedo recuperar. 2 meses, 4 meses, 5 meses, y otra vez en esa rueda, centro, salgo. Aparte hacía procesos muy rápidos, de 2 semanas, de 3 semanas, hasta que conozco a la madre de mis hijos, que cuando ya conozco a la madre de mis hijos, pues bueno, algo empieza a cambiar. Rápidamente se queda embarazada de mi hija, y bueno, cuando nace mi hija sí verá que tuvo un periodo de abstinencia bastante alto, de 1 año y medio, pero se vuelve a quedar embarazada de mis mellizos, y es ahí donde empieza mi eclosión y mi fase final del consumo, ¿no? Es decir, ahí donde ya empiezo a tener consumos abusivos, tremendos, brutales, de 4 o 5 días, pues sin comer, sin dormir, simplemente atrapado en el consumo. Yo he vivido episodios, que siempre lo compartiré, muy, muy duros. Yo tener a mi padre fuera, esperándome, es decir, en la calle, es decir, enfrente mía, porque yo lo veía, y entraba y me decía, hijo mío, vámonos, que ya llevas 3 días que no puedes parar. Y yo tenía que decirle a mi padre, papá, es que no puedo parar, es que no puedo parar. No sé qué es lo que me pasa, pero no puedo parar. Y ver a mi padre la sensación de impotencia, de ver cómo no puede ayudar a su hijo, pero ese hombre estaba ahí esperándome fuera que yo terminara, ¿no? El calvario por lo que puedo asegurar que ha pasado en mi familia. Y tengo que decir que aparte de mi padre siempre tuvo paciencia conmigo, siempre ha estado ahí apoyándome, pero ese era mi devenir, porque mis consumos eran todos iguales al final. Salía pensando que podía, entre comillas, ya no controlarlo, sino de alguna manera minimizarlo, y siempre que salieran 4 o 5 días me gastaba todo lo que tenía, más lo que no tenía, más el daño que hacía, no trabajaba, siempre era la misma situación. Es verdad que yo luego, como yo era un consumidor disfuncional, cuando yo paraba remontaba un poco y a lo mejor estaba cierto tiempo, entonces al final siempre sufría, siempre sufría. Aparte, una de las características de las que cuando yo estaba en adicción activa era que cuando yo no estaba consumiendo, siempre en mi cabeza es, bueno, ¿hasta cuándo va a ser la siguiente? ¿Cuándo va a ser la siguiente? Nunca he sido libre, siempre he estado sufriendo esta enfermedad. Nace mi hija, estuve un tiempo bien, 1 año y pico, en abstinencia, no en recuperación, simplemente apretando puños, porque yo pensaba, y la madre de mis hijos se pensaba, que a través del amor de mi hija yo me iba a recuperar, pero sin herramientas. Evidentemente eso no funciona. El amor de tu hija te puede funcionar, sí, pero si te entregas al proceso, si lo utilizas como palanca para entregarte. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí llegaron mis peores recaídas brutales. Nacen mis mellizos, porque claro, se queda embarazada la madre de mis hijos de mis mellizos, y ahí tengo 2 años donde, bueno, un auténtico calvario, donde sigo alternando centros con recaídas. Podría contaros miles y una historia sobre mi adicción, pero bueno, es decir, como muchos compañeros que han vivido. Pero sí que verá que llega un momento que tuve una etapa, se llaman 40 días, que se fue mi eclosión final, donde acabé totalmente reventado. Estuve 40 días donde me levantaba, 3 días consumiendo, 2 días durmiendo. 3 días consumiendo, 2 días durmiendo. Y así estuve unos 42, 43 días. Acabé en la calle, mendigando, fumándome los cigarros del suelo. La gente ya se apartaba de mí, evidentemente. Yo ahora quiero pensar que porque yo ahora estoy agradecido a esa etapa que yo viví, yo quiero pensar que yo me dije a mí mismo, o me mato o me recupero, pero yo ya estaba saturadísimo de sufrir, ¿no? Y en esos 40 días fueron tremendos para mí, porque yo nunca había sido consumidor de diario y estuve casi prácticamente consumiendo esos 40 días. Ya el último día mi padre me recoge desde la calle, siempre mi padre, siempre estaba ahí este hombre, y me dice, hijo mío, ¿qué hacemos? Y yo le dije, haz conmigo lo que quieras, papá, porque ya no me puedo ni mover. Y me volví a llevar a uno de los centros pues, donde yo había estado previamente. Y aquí tengo una foto que yo tengo de cuando yo llego al centro, que por cierto aquí llevaba ya 12 o 13 días limpio y en recuperación,
Y bueno, cuando yo llego al centro tengo una anécdota muy importante que para mí fue clave en mi recuperación. Y es que yo llegué un viernes al centro y yo estaba maquinando en irme, a ver si me voy, a ver cómo lo iba a hacer, porque yo no quería, no es que no quería, es que no podía. Estaba tan atrapado en el consumo que no había nada que me frenara, ¿no? Lo detectaron los terapeutas de allí, entonces llamaron a mi padre. Ezequiel, queremos que tu hijo se va a querer ir y va a ser incontrolable que lo paremos. ¿Qué hizo mi padre? Cogió a mi hija y me la llevó al centro. Para mí eso fue uno de los momentos para mí más importantes en mi recuperación, porque evidentemente mi hija llegó al centro, fue a verme, y fíjate, nada más verme, lo primero que me dijo mi hija con 3 años y medio, papá, yo no quiero que te mueras, ¿no? Con esto que quiero decir, que a mí mis hijos sí que me salvaron la vida, a mí sobre todo, especialmente mi hija que fue la que fue, y luego mis niños que luego también fueron otros días, y bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que algo cambió en mí, algo se rompió para bien, yo le llamo un despertar de la conciencia, y al día siguiente, porque eso fue en domingo, al día siguiente yo bajé a donde estaba el equipo multidisciplinar de los trabajadores, y me bajé los brazos, oye, decidme lo que tengo que hacer, que estoy dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Ese es el punto de rendición más incondicional que he tenido en mi vida. Yo nunca había hecho caso a nadie. Yo decía, si no le he hecho caso ni a mi madre ni a mi padre y tengo que hacerle caso a toda esta gente, le voy a hacer caso. Voy a hacer lo que me digan. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera, ¿no? Y es verdad, y así fue, porque me entregué a este proceso de recuperación y evidentemente a partir de ahí pues yo tuve 2 años donde he hecho un proceso muy bueno, donde todos los días hice mis terapias, bueno, es que hice todo lo que me dijeran. Yo en el primer año hacía terapias todos los días y yo veía qué era lo que les pasaba a los que estaban en el segundo año. Y yo veía y aprendí, decía, oye, si ellos están recayendo por esto, porque yo veía a los que cometían esos errores, yo decía, no, yo no voy a cometer esos errores. Entonces yo llegaba en el segundo año y dije, sí, pues ahora voy a renovar mi compromiso y voy a hacer lo mismo que hice el primer año a nivel de intensidad. Y yo tuve 2 años muy buenos donde yo pues, trabajé en mí, evidentemente, es decir, trabajé en mi autoestima, en integrar todas las herramientas de recuperación, sobre todo el grupo. Yo siempre recordaré, ¿no? En la asociación donde yo empecé, me dijeron cuando yo llegué al grupo, Javi, no te preocupes, que te vamos a querer hasta que te quieras tú, porque yo no me quería, nada. Yo llegué a un grupo de recuperación, como vosotros, y cuando llegas y ves gente que se está recuperando, dices, oye, aquí hay gente, yo luchando toda mi vida, gente con 7 años, con 5, con 4, con 2, y que yo no había sido capaz ni de pasar un año en limpio, y lo ves felices, lo ves sonriendo, lo ves que dices, pero ¿qué ha hecho esta gente, no? Entonces, claro, yo decía, oye, ¿qué has hecho para recuperarte? ¿Qué has hecho para recuperarte? Y a copiar. Y resulta que aquí todo el mundo me decía lo mismo, obedece, obedece, haz caso, obedece. Esto no es para inteligentes, es para obedientes. Claro, todo lo contrario de lo que yo era. Yo era un chico rebelde, donde siempre pensaba que yo solo podía, y dije, no, Javi, me voy a entregar al proceso y hacer caso. Decidí que a partir de ese momento no iba a decidir más hasta que yo no sintiera que estaba preparado para tomar las decisiones en mi vida. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya mi vida empieza a recorrer otros caminos donde ya me doy cuenta de la recuperación que tengo, veo que me va bien, hay una transformación muy buena en mí y yo dije, pues yo voy a llevar esta luz o este cambio lo puedo llevar a otra gente que estaba sufriendo, ¿no? Y así fue, ¿no? Yo tuve un mentor que me ayudó muchísimo, Javi, tú tienes talento, fórmate, así para llevar este mensaje, y así fue, me formé, luego estuve estudiando, integración social, coaching, una serie de herramientas, máster también en adicciones, pues bueno, para luego poder dedicarme a esto. Lo que pasa es que yo, siempre que hago conferencias, tengo que nombrar a 2 personas, una que es mi padre, que ha sido mi héroe y lo sigue siendo y será de por vida hasta que yo viva, evidentemente, y la otra es mi madre, ¿no? Mi madre, a los 4 años de yo estar en recuperación, siempre lo comparto y siempre lo compartiré porque para mí mi madre fue la fuerza que me dio para hacer lo que estoy haciendo. Antes de llegar la pandemia, pues mi madre fallece y bueno, fue el momento, se puede decir, más traumático, más duro que yo vivo en la recuperación mía. Y nunca olvidaré ese momento donde cuando yo voy al hospital donde estaba mi madre, además allí tumbada, había fallecido ya, y llega mi padre por detrás y me dice, hijo mío, no te preocupes, que tu madre se va en paz de verte bien y haciendo lo que vas a hacer. Por eso siempre estaré tremendamente agradecido a mis padres por todo lo que han hecho y quiero que le deis un fuerte aplauso a todos los padres de verdad que están luchando por todos sus hijos y que se dan toda la vida, de verdad. Bueno, a partir de ahí, mi madre fallece, yo tenía ciertas dudas sobre qué hacer con mi vida, pero sí que, bueno, mi madre quería que yo estuviera donde yo estoy ahora
y tomé la decisión de convertir mi vida en un homenaje a mi madre. ¿Y qué era la mejor manera? Pues llevar el mensaje de recuperación. Mi madre era lo que siempre quiso que hiciera, y aquí estoy yo, sobre todo gracias a que ella me empujó en su día, y al ella irse de este mundo, pues me entregué a decir, pues voy a dar todo lo mejor de mí al servicio de las personas, y estuve 4 o 5 años pues ya subiendo contenido a redes sociales, me inicio con las conferencias, por cierto, este es el segundo año que estoy aquí, tremendamente agradecido, tengo grandes recuerdos, y a partir de ahí, pues bueno, he tenido una vida donde me siento que soy una persona feliz, agradecida, y tengo una vida bastante buena. Me considero un buen padre, un buen hombre, y tengo una vida donde soy, vamos, muy feliz. Y ahora, bueno, vamos a hablar de recuperación. También me encanta hablar de recuperación, puesto que al final yo creo que es importante hablar de soluciones, ¿no? De qué hacer cuando estamos mal, ¿no? De cuando uno está pasándolo mal. Hay mucha ignorancia de cómo recuperarse de esto, ¿no? Y yo voy a traeros, para mí, las 5 enseñanzas que siempre comparto, porque creo que son muy importantes, que a mí me salvaron la vida y que realmente para mí creo que son claves a la hora de la recuperación, ¿no? La primera sería la rendición. Dicen que a lo que te resistes, persiste, y a lo que aceptas, transforma. La rendición es la máxima expresión de la aceptación. Entonces, para eso, habría que hablar primero de los pasos que tiene que dar una persona desde la negación hasta que se rinde, porque me gusta explicarlo. Generalmente, cuando una persona está negada en el consumo y empieza a darse cuenta que tiene un problema y a ver un poco, oye, esto se me está yendo de las manos, la tendencia es, sí, tengo un problema, pero lo voy a hacer solo y a mi manera, como a mí me dé la gana, y que nadie me diga nada, porque yo creo que solo con la fuerza de voluntad voy a poder. Evidentemente, se da cuenta que esto no le funciona. Y el siguiente paso, que este es importante, es decir, es cuando ya piden ayuda, generalmente suelen pedir ayuda o a la pareja o a los padres. En el caso de la pareja, típico, vas a la pareja, le cuentas lo que te ha pasado, porque ya o lo está intuyendo o lo sabe, le dices, María, quiero que sepas que me pasa esto y me gustaría que me ayudaras porque sé que contigo puedo ayudarme. Claro, la pareja, en el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos, yo te voy a salvar. Y evidentemente eso no funciona. ¿Qué pasa? Con los padres, un poco más de lo mismo, como ha dicho Rosa, debido al estigma que hay, les cuesta mucho pedir ayuda. Al final, ¿sabes lo que pasa? A una madre, generalmente a una madre, y yo ya llevo muchas intervenciones, aceptar que su hijo está enfermo es difícil. Entonces tiende a hacer todo lo posible por salvarle, porque es su naturaleza. Entonces va a luchar, la va a guardar, lo va a llevar en silencio, y claro, los padres también tienen que tener su proceso de derrota, ¿no? Esto es como postularse para ser socorrista, y resulta que cuando me voy a tirar al mar o a la piscina, yo no sé nadar, con lo que me hundo yo, y se hunde también el adicto o la adicta, y tampoco funciona. Cuando ya generalmente esto revienta por algún lado, ya nos damos cuenta que hay que pedir alguna ayuda profesional. Y es ahí donde entran en juego los psicólogos, asociaciones, centros, y ya será el siguiente paso, es decir, pedir ayuda. Pero sí, yo pido ayuda, pero yo lo voy a seguir haciendo a mi manera. Entonces tú llegas o al grupo, o al centro, o a la asociación, y llegas así como diciendo, bueno, ¿qué me van a decir estos, no? Y cuando te empiezan a decir que tienes que renunciar, no puedes ir con este, no puedes ir con otro, no puedes beber, no puedes hacer esto, bueno. Entonces, claro, tú escuchas lo que quieres y tú practicas lo que quieres. Entonces, ahí entras en una etapa, una fase, evidentemente, de transición, que aunque estés en recuperación, pues tienes que sufrir un poco más, tienes que tocar algún fondo más, hasta que ya por fin llega un momento de cuando ya estás cansado de estar cansado, harto de estar harto. Saca la bandera blanca y ya no puedes más, bajan los brazos y dices, dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Y ese es el punto de rendición donde ya hay una entrega absoluta al proceso de recuperación. Y es ahí donde ya de verdad empieza tu proceso, puesto que ya te entregas al proceso, y es ahí donde tenemos muchas opciones de que haya una recuperación. Segundo aprendizaje, renuncias, evidentemente. Una vez que me he rendido, lo primero que te van a pedir son renuncias. ¿Y qué tienes que cambiar? Tu entorno. Si vas con 5 patos, tú serás un sexto pato. Si vas con 5 mediocres, tú serás un sexto mediocre. Si vas con 5 infieles, vas a ser un sexto infiel. ¿Qué pasa si sigues yendo con 5 personas que siguen teniendo consumos, aunque sean sociales, que tú también vas a consumir? Lo que pasa es que ellos se van a ir a casa y tú te vas a reventar la vida. Ese es el problema. Y me dicen, Javi, entonces ya no puedo ir con mis amigos de toda la vida y tengo que abandonarlos. Sí. Ves con personas que están donde tú quieres estar, que ya están recuperadas, aprende de ellos, transfórmate, lleva una vida ejemplar. Y cuando estés ahí, pasa a tus amigos de toda la vida y les explicas y les enseñas cómo se vive. Y luego, por otro lado,
Es decir, uno no puede ir a los mismos lugares que frecuentaba antes. ¿Qué hace una persona que quiere dejar de fumar? Es como, y me voy de fiesta al estanco. Eso no funciona. ¿Qué hace un alcohólico en un bar? ¿Qué hace una persona que es ludópata cerca de un salón de juegos? Evidentemente, uno tiene que renunciar a personas, lugares y sobre todo situaciones, bodas de primeras, navidades, hay ciertos momentos que uno tiene que evitar. Pero para mí hay una renuncia que va después de esas, que es renunciar a tu personaje. Y ya pasaríamos al siguiente, autoconocimiento. Vale, cuando empieza la recuperación de las adicciones, lo primero que tienes que entender que el foco tienes que pasarlo, tenerlo fuera, hacia adentro. Y te tienes que vestir todos los días con el mono de la humildad. Einstein dice que locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. En las adicciones repite la historia una y otra vez, una y otra vez. Por eso hay que adquirir conciencia de enfermedad, porque lo que no aprendes de una manera consciente te lo va a enseñar la enfermedad a través del sufrimiento, créeme. La diferencia entre vivir días y consumir días está en el nivel de conciencia que tú acabes teniendo. Importante esto. Luego, por otro lado, tendrás que iluminar tu oscuridad, ver cuáles son tus defectos, tus traumas, tus situaciones, tendrás que vaciar tu mochila. Y ahí no te vas a poder quedar en la superficie, te vas a tener que tirar al barro y ensuciarte. Importantísimo esto también. Y luego los valores, uno tiene que recuperar los valores que se ha ido dejando, producto de la enfermedad, ¿no? Uno no puede recuperarse una adicción teniendo dobles vidas, siendo infiel a tu pareja o siguiendo con mentiras ocultas. Uno tiene que recuperar los valores que se van perdiendo producto de la enfermedad de la adicción. Siguiente. Una vez que te has rendido, has renunciado y has empezado tu proceso de autoconocimiento, pues claro, te acabas dando cuenta que estás lleno de mucha culpa inconsciente, otra más consciente, por todo el daño que has ido haciendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, te tienes que hacer responsable, ¿no? Y es importante poder llegar a ese perdón, ¿no? Y ese perdón pasa, para mí, personalmente, por hacerte responsable si tienes que hacer alguna enmienda, o tienes que pedir perdón, o tienes que hacer lo que tengas que hacer para tú poder sanar esa culpa inconsciente que tú tienes. ¿Qué pasa? Que tú una vez, cuando ya te has perdonado y has aceptado tu oscuridad y la has abrazado, podrás entender la oscuridad del otro, porque tú también has estado ahí, y al final entiendes que cada uno hace lo que puede en función del nivel de conciencia donde se encuentre. Importante. Al final, perdonar es liberar a la otra persona la obligación moral de que enmiende el daño que me hizo. ¿Pero qué pasa? ¿Que me hace un daño y me lo tengo que trabajar yo? Sí, te lo tienes que trabajar tú, porque si no te lo trabajas tú se te va a despertar un resentimiento inconsciente y al final vivir resentido es como estar tomándome chupito de cianuro yo esperando que se muera el otro. Y eso al final me puede poner en un problema y me puede llevar a consumir. Y último aprendizaje, una vez que ya me he perdonado, propósito de vida. Propósito de vida, esta me encanta. Hay 3 momentos, para mí, muy importantes en la vida de una persona que tiene una adicción. El primero es cuando aceptas que tienes una enfermedad, que tienes un problema. Porque ¿qué es lo que cambia ahí? Pues que ya no tienes un consumo bonito. Entonces, más o menos ya vas a luchar o pelear por recuperarte. El segundo es cuando bajas los brazos y te rindes. Pero para mí hay un tercero. Y es tener ese sentido de vida, tener un porqué y un para qué. Desarrollar este propósito de vida. Viktor Frankl decía en El hombre en busca de sentido que las personas que se encontraban en el campo de concentración nazi y tenían familiares o personas fuera, sobrevivían. Y los que no morían. ¿Qué quiere decirnos? Que cuando tienes un porqué y un para qué encontrarás el cómo. Cuando una persona lleva muchos años en la adicción y empieza a recuperarse, una parte de ti se muere. Una parte de tu persona se va a morir. Entonces vas a tener que transitar por un duelo, por un vacío, y la mejor manera de sobrellevar esto es desarrollando un sentido de vida, un propósito que te empuja a ser mejor persona. Porque para mí, cuando uno vive en propósito, que yo ya siento que estoy viviendo así, ya no sientes que estás trabajando, es decir, en vez de ir a trabajar sientes que vas a cumplir tu misión, ya no tienes pereza por hacer las cosas, no tienes envidia por lo que tienen los demás. Y para mí hay un cambio de creencia que también a mí me ayuda muchísimo, es que para mí ya ser rico no es tener medio millón, 1 millón de euros en el banco, sino poder crear un impacto a 1 millón de personas. Y eso es cuando desarrollas esa misión y ese propósito de vida, sobre todo cuando te pones al servicio como un instrumento al servicio de los demás. Y estas serían las 5 enseñanzas para mí importantísimas en el mundo de las adicciones que a mí tanto me han costado aprender. Rendición, renuncias, autoconocimiento, el perdón, propósito de vida. Ahora vamos a hablar de las fases de la recuperación, un poco más científico, y la primera, lógicamente, evidentemente, sería la desintoxicación. Cuando uno ya está rendido, el primer paso tiene que pasar por un proceso de desintoxicación, evidentemente, si hay un síndrome de abstinencia, igual necesita una ayuda farmacológica, o también para superar ese momento de dificultad. Y a veces pasa que
puede ser que se necesite un ingreso hospitalario o en comunidad terapéutica. Esta fase dura poco, simplemente para superar esas dificultades o ese momento de craving, porque la siguiente sería la deshabituación. Como bien dice la palabra, uno tiene que romper con los hábitos que arrastra de la ingobernabilidad de la vida del adicto y construir hábitos nuevos. Pues levantarse una hora, estabilizar tu semana, marcarte tus objetivos, la higiene, es decir, llevar un orden, ¿no? Y para mí, desarrollar una disciplina, sobre todo una disciplina terapéutica, y aquí es donde ya te inicias, sobre todo, tanto la terapia individual como la terapia grupal. Y luego la tercera fase sería la rehabilitación. A mí me gusta más llamar transformación, es una palabra que me gusta más, ¿no? Yo os he traído un iceberg donde explico más o menos qué es lo que hay debajo de una persona que sufre una adicción, ¿no? Como veis, el consumo, a lo que sea, alcohol, drogas, juego, está en la punta del iceberg. ¿Y qué es lo que sostiene ese consumo? ¿Cuál sería el motor de ese consumo? Compulsividad y obsesión. ¿Y qué es lo que hay todo debajo? Todo esto de aquí. En una primera fase estaría en la gestión emocional, dificultad de gestionar las emociones como la ira, el miedo, la culpa. Hay que aprender a poder, primero, identificar y luego gestionar esas emociones. Eso de si te pregunto cómo estás, bien o mal, ya no sirve. Segundo, baja tolerancia a la frustración, que es la BTF. Los adictos no sabemos sufrir, entonces tenemos que practicar la aceptación, que eso también cuesta, y la gestión del estrés. Yo suelo procurar o suelo plantear a las personas que empiezan un proceso de recuperación que eviten trabajos de riesgo, que eviten situaciones que le comprometan o le generen muchos niveles de estrés, porque para mí es uno de los disparadores que te puede llevar a una recaída. Por eso el adicto en un primer momento tiene que llevar una vida tranquila y evitar estos disparadores, porque si no se expone a que pueda tener una recaída. Bajamos más para abajo, evidentemente, la baja autoestima. Yo no conozco a ningún adicto que haya pasado una adicción y no haya venido totalmente devastado. La enfermedad de la adicción te lo arrebata todo. Es decir, no te quieres absolutamente nada. Y menos te vas a aceptar. ¿Cómo te vas a aceptar siendo la persona que tú eres? Evidentemente, ¿no? Entonces, claro, el proceso pasa por empezar a aceptar la enfermedad, pero también ya no tengo que aceptar la enfermedad, también tengo que aceptar mis virtudes, ¿no? Y cultivar mi amor propio. Cultivar el amor propio, que al principio lo vas a encontrar sobre todo en el grupo de los compañeros, porque el amor de ellos es los que me van a ayudar a que yo me empiece a querer a mí. Siguiente, creencias y pensamientos limitantes. Con la misma manera de pensar con la que yo me he destruido la vida, evidentemente no me voy a recuperar. Entonces tendré que cambiar esas creencias limitantes por creencias que me potencian, evidentemente. Y luego pérdida de valores e identidad. Aquí el trabajo pasa sobre todo por desmontar el personaje que uno construye, ¿sí? Cuando uno viene de la adicción. Un personaje que está sobre todo, pues claro, construyes una máscara para conseguir el consumo o para estar o acceder al consumo, ¿no? Y ahí es donde desarrolla la mentira, la manipulación. Evidentemente hay que poner valores en tu vida y no quedar así como he dicho antes. Bajamos un poquito más para abajo, traumas, hay que sanar esos traumas del pasado, y defectos. Y hay 3 defectos que para mí son clave en recuperación, que tienen que ser banderas rojas que no se pueden pasar. La primera es la mentira, la segunda es la terquedad y la tercera es la soberbia. Medicación para estos 3, honestidad, receptividad y buena voluntad. ¿Vale? Cuando hablo de buena voluntad no se refiere de fuerza de voluntad. Esto no va con fuerza. La buena voluntad hace referencia a que tengo que hacer lo que necesito y no lo que yo quiero. Y claro, eso cuesta, porque eso me confronta con mi rebeldía. Claro, si yo quiero ir por aquí y me están diciendo que tengo que ir por allá, pues tendré que ir por allá. Entonces, saber cuánto de rendido estoy para yo realmente ir por allá, ¿no? Y ese es el trabajo que tiene que hacer el adicto. Seguimos, la última parte de abajo es el vacío, esa insatisfacción, evidentemente, ese camino de chinchetas que todos tenemos que transitar, esa travesía del desierto. Evidentemente, cuando uno empieza este proceso, llevarlo solo es muy difícil, por eso hay que atravesarlo solo, pero acompañado, que es como se lleva mejor, ¿no? Y es mucho más fácil desarrollar ese propósito, iniciarse también en la espiritualidad, y bueno, todas estas herramientas que funcionan para manejarse en el vacío y evitar, porque al final todo esto me acaba llevando a una profunda insatisfacción que me despierta la obsesión y la compulsión, y ya sabemos en cómo acaba, en el consumo, donde ya me voy a acabar otra vez destrozando. Seguimos, la última fase sería, evidentemente, no lo he dicho, pero estamos hablando, si yo me estaba destrozando la vida 20, 15, 30 años, esto no lo vas a hacer en 4 días, este es un proceso que va a llevar su tiempo, es un proceso que va a costar, tampoco hay que tener prisa. El primer paso, sobre todo, conciencia de enfermedad, renuncias, y a partir de ahí, darse su tiempo con el tema de la rehabilitación, porque esto requiere de asistencia a los grupos, de un trabajo personal, porque este tiene que ser el trabajo de vuestra vida, siempre lo diré. Nos estamos jugando la vida, te tienes que entregar a este proceso y aprender todo lo que puedas, porque lo vas a necesitar tarde o temprano.
Y la última fase sería la reinserción, que a mí me gusta más llamarle pues la misión, es decir, como ya me he transformado con la nueva persona que entre comillas ya creo que soy, pues ¿dónde voy en la vida? A lo mejor ese trabajo que yo pensaba que yo quería ya no me gusta, o me inicio en el servicio, quiero estudiar o quiero hacer algo diferente, ¿no? Pero ya por lo menos esa decisión ya la puedes tomar en base a la transformación o la nueva persona que tú ya eres. Vale, vamos a seguir. Craving, esta palabra me gusta ponerla así, porque esta es la lucha que tenemos todos los que sufrimos una enfermedad de la adicción, que es esta palabra, ¿no? Las ganas de tomar, ¿no? Esa es como, yo decía, me decía un compañero el otro día, pues esto lo vengo escuchando, cuando uno tiene una adicción es como si tuviéramos un francotirador que siempre te está apuntando y al mínimo mal gesto que hagas te van a disparar. Pues es lo que pasa con el craving, ¿no? Es decir, hay dos tipos de craving, que es el craving consciente y el craving inconsciente. Consciente es el que tienes claro, que ya sabes que tienes ganas de consumir. Y el craving inconsciente es el que ya se despierta sobre todo con el malestar, con los defectos de carácter. Y tú ya tienes que identificarlo. Para eso tienes que adquirir cierta conciencia de enfermedad. Porque claro, mucha gente me dice, Javi, es que yo empecé la recuperación y no tengo ninguna gana de consumir. Y digo, evidentemente, porque estás en la luna de miel y porque tú aún no tienes conciencia de enfermedad y no sabes todos los disparadores que hacen que te puedan llevar a consumir. Por eso, las ganas de tomar inconscientes, no es que sean ganas de tomar inconscientes, es que yo detecto que si yo no veo eso y no me rescato, la tendré aquí. Y cuando la tenga aquí, a lo mejor no tendré el tiempo suficiente para poder salvarme en ese momento. ¿Qué hacer cuando uno tiene un craving? Pues sobre todo identificarlo, que no es poco. Una vez que lo has identificado, normalizar. Si soy adicto, pues es normal que tenga ganas de consumir. Y una vez que he normalizado la situación, pues pongo en práctica todas las herramientas que tengo que conocer. La llamada la más importante, luego la foto negativa. Y una vez que he superado ese momento, porque todos los deseos de consumo tienen un principio y un final, por fin ahí tengo que mirar qué es lo que me ha pasado, porque si no veo lo que me ha pasado, acabaré volviendo a repetir la misma situación. Seguimos, el grupo como herramienta de recuperación. Esto lo pongo porque para mí creo que es fundamental el grupo como herramienta de recuperación. En una primera etapa, ¿qué es lo que te da el grupo? Yo he conocido mi historia a través de otros compañeros, la identificación. El poder llegar y ver que otros comparten una historia similar a ti y decir, oye, que ya no soy el único bicho raro aquí, que aquí todo el mundo está pasando por lo mismo que yo. Entonces, eso me va a ayudar primero a sentirme yo mejor y sobre todo conocer mi propia historia. Una historia que yo no conocería si no fuera por el grupo. Luego el sentimiento de pertenencia, ya no estás solo. Generalmente una de las características que tiene el adicto o la adicta es el aislamiento. Vives en una soledad abrasiva. Estás totalmente solo en este mundo, te sientes así, aunque estés rodeado de gente, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un grupo, desarrollas ese sentimiento de pertenencia. Luego también te va a calibrar cómo te sientes. Y para mí es importante que tienes referentes. Acabas teniendo personas que van superando situaciones de su día a día y dices, oye, si ellos están superando todo esto, que es similar a lo que yo tengo, si lo van superando, yo también puedo. Y tienes como una brújula, ¿no? Te ayuda a entender, a superar momentos difíciles porque ves a otro, ¿no? Y esas figuras de referencia son muy importantes en el grupo. Yo tengo un compañero, Abel, el maestro, que nos dice que el grupo es como si fuera, inicialmente es como si fuera tu puesto de trabajo y te retribuyen con los valores nuevos que vas adquiriendo. Me gusta esa definición. En la segunda etapa, cuando ya llevas más cierto recorrido, ¿qué es lo que te da el grupo? Sabiduría. Mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque como si te estás trabajando y estás haciendo el trabajo bien, vas a tomar mejores decisiones, vas a tener mayor autoestima, vas a tener mayor seguridad y te vas a empezar a convertir, si lo haces bien y haces el trabajo, en una autoridad de tu propio proceso. ¿Qué es lo que necesitas hacer con tu proceso? Es sentir que te lo crees, me voy a recuperar y voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Y en una tercera etapa, para mí, importante también, que es cuando ya llevas cierto tiempo y ya dices, ahora estoy aquí, siento que ya he integrado todos los conocimientos y las herramientas, ¿qué es lo que te da el grupo? Ayudar a los recién llegados, sobre todo, el servicio, entregarte al servicio de los demás, porque lo que no das, lo que tienes, corres el riesgo de perderlo. Y luego, por otro lado, el hecho de ver cómo van llegando compañeros nuevos, te recuerda de dónde vienes, porque el adicto que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. Por eso la asistencia a los grupos es importante no perderla y seguir yendo, aunque sea una vez a la semana, y seguir aportando valor y seguir ayudando al que llega y tenderle la mano, porque eso al final te ayuda a ti también. Y eso es un aprendizaje que tenemos que tener e integrar y automatizar en nuestra recuperación. Porque cuando uno empieza el proceso de recuperación, se trata de vivir en recuperación. No es que esto ya termina, se acabó lo que soy y ya empiezo otra vez. No,
abrazo lo que soy y aprendo a convivir con lo que soy, y no me olvido de dónde vengo. Y no olvidarme de dónde vengo significa no olvidarme de las consecuencias de mi pasado, tengo que abrazarlas, porque yo muchas veces voy a tener que ir a esas consecuencias, porque empiezo a caer en la negación o en el autoengaño, y es lo que me va a ayudar a salvarme de los momentos difíciles. Seguimos. Caja de herramientas. Aquí os he traído 5 sencillas, que yo considero que son buenas, solo por hoy. Para la primera parte de la recuperación, que dices, ¿tengo que dejar esto para toda la vida? Pues el solo por hoy ayuda bastante. Solo por hoy, pase lo que pase, yo no voy a consumir. Mañana ya veremos. ¿Qué pasa? Es importante en una etapa inicial seguir sumando días limpios. ¿Qué implica esta herramienta? Que yo todos los días, cada 24 horas, yo tengo que renovar mi compromiso. Entiendo que el partido lo empiezo perdiendo 0-3, 0-4, 0-5 y tengo que hacer una serie de acciones para salvarme la vida. Llamar a un compañero, escribir, leer, meditar, anda que no hay que hacer cosas en recuperación, mira cómo se están riendo, que ellos ya lo saben, y trabajárselo, porque esto es un trabajo diario y ese trabajo hay que automatizarlo. Seguimos, gratitud, adicto agradecido, nunca recaído. Hay que transformar la gratitud en un sentimiento y una actitud de vida. Gracias por un día más, gracias por estar vivo. Las personas más felices de este mundo son las personas agradecidas. Y no porque no tengan problemas, sino porque ponen foco constantemente en lo que sí que tienen. Hay que ver las cosas que nos vienen a la vida como regalos y no que nos pertenecen por derecho. Trabajo súper importante, la gratitud. Seguimos. Llamada. La llamada, que para mí considero que es muy importante, sobre todo cuando estás en una asociación o en un grupo, utilizarla. 5 llamadas todos los días nada más llegar. Hay que llamar por lo menos a 5 compañeros y acostumbrarme, sobre todo porque si yo no llamo cuando estoy mal, si no llamo cuando estoy bien, difícilmente llame cuando esté mal. Entonces hay que entrenarla. La siguiente sería la foto negativa, hacer ese recorrido final, en vez de quedarme con lo bonito, me quedo con el final y conectar con las consecuencias del consumo. Y ahí hay que hacer un trabajo que yo considero que es muy importante, que son 60, 90 consecuencias, donde yo escribo qué consecuencias he tenido en cada consumo, consecuencias físicas, emocionales, espirituales, pérdida de dinero, pérdida de tiempo limpio, pérdida con la familia, pérdida con la pareja, y escribirlo. Y eso va a hacer que el día de mañana todo ese trabajo se quede interiorizado. Y la última sería la oración y la meditación. Para los que ya tengan más desarrollo, ya llevan más recorrido, pues yo creo que la ayuda a todo lo que es la dimensión espiritual va a ayudar muchísimo, pues, para tenerlo como herramienta, sobre todo el tema de la meditación, que te va a dar muchísima más serenidad. Venga, pues vamos a seguir con la recaída, que tanto se habla, el tema de la recaída. Yo, con los años que ya llevo en el mundo de las adicciones, en la recuperación, me he dado cuenta que cuando una persona recae pueden pasar 3 cosas. La primera es que no vuelva, y eso pasa en la mitad o más de los casos. Cuando digo que no vuelva, en un periodo de 1 o 2 años, y se quede otra vez atrapado en el consumo. La segunda es que vuelva, sí, pero que acabe entrando en lo que se llama la puerta giratoria. Es decir, un tiempo bien, recaigo, un tiempo bien, recaigo. Luego desaparezco 2 días, luego estoy un mes sin venir, luego vuelvo a venir. Pero tampoco llega a conectar con la recuperación. Y es verdad que hay una tercera parte de gente que sí hay un aprendizaje de esa recaída. Yo sí que considero que hay algunas recaídas que sí son necesarias. A veces hay que morir un poco para renacer un poco y darme cuenta que por ahí no iba estando bien. Pero yo no puedo tener un plan B. Yo no puedo tener un plan B, porque hay que ver que muchos no vuelven. Y a veces la recaída puede ser una reserva de consumo para muchas personas. Bueno, como veo que algunos recaen y luego vuelven, pues yo también. No, porque muchos no vuelven. No te fijes en los 2 o 3 que vuelven, fíjate en los 60 que no vuelven, que a lo mejor a ti te pasa eso. Factores de una recaída, las 3 P's. La pereza. Empiezo a abandonar los hábitos que en un principio había desarrollado. Empiezo a levantarme tarde, me dejo lavar los dientes, no me hago la cama, empiezo a echarme la siesta, empiezo a llevar una vida más caótica. La segunda es la prepotencia de pensar de que ya me lo sé. Y como ya me lo sé, ¿para qué voy a asistir a los grupos? ¿Qué me va a decir este? Que yo, si esto ya me lo sé yo todo, yo ya llegué. La tercera P, las prisas. Prisas, porque como ya llevo cierto tiempo en el grupo y en la recuperación, pues ya quiero tener una novia, ya quiero empezar un trabajo que a lo mejor es de riesgo, ya quiero empezar a llevar mi dinero, ya quiero empezar a hacer menos cosas con la recuperación, y eso te puede empujar a que tomes malas decisiones. ¿Qué pasa? Que ya empiezas a conectar con el sufrimiento, no lo compartes porque te da miedo compartirlo, a partir de ahí empiezan esas pequeñas mentiras, pequeños ocultamientos, y un día te levantas por la mañana, donde te vas a trabajar, coges el coche, vas con el coche al trabajo, se te gira el volante a la puerta del camello y estás ahí con el camello, empiezas a consumir y cuando llevas un rato consumiendo dices, pero ¿cómo puede ser que esté yo aquí otra vez? Porque evidentemente han pasado una serie de cosas
que tú no le has puesto conciencia y al final te ha llevado donde te ha llevado. Y esto no puede pasar, no lo podemos permitir. Y no te has rescatado, hay que saber rescatarse de la adicción. ¿Qué hacer cuando hay una recaída? Pues lo primero que hay que hacer es parar de consumir, que parece fácil, pero no es tan fácil, porque se despierta la memoria química de la adicción y cuesta mucho parar. Pero hay que conseguir parar como sea, y inminentemente que paras, perdonarte, porque ¿qué sería perdonarse? Cuando uno se perdona, acepta que no puedes dejarte llevar por la culpa y te tienes que hacer responsable, e inmediatamente ir al grupo y compartir lo que te ha pasado, bajar los brazos y decir, oye, me he equivocado, no pasa nada, y eso implica que vas a tener que renovar tu compromiso con la recuperación. Si estabas haciendo 2 grupos, pues tendrás que hacer 4, si estabas escribiendo media hora, pues tendrás que escribir 1. Lo que no puede ser es tacaño con la recuperación, tendrás que hacer mucho más de lo que vienes haciendo hasta ahora. Y el último paso es identificar, sobre todo, tener bien claro qué es lo que te ha pasado. Porque si no lo identificas, si no lo tienes bien claro, te acabará pasando lo mismo de siempre. Bueno, para terminar, esto va a ser rápido, las fases de la intervención familiar. Esto, sobre todo, esta herramienta es para adictos que están en negación, que todavía no tienen conciencia de enfermedad, y estas familias que están desesperadas, están sufriendo y no saben cómo abordar, que sí que ya han aceptado y han asumido que necesitan cierta ayuda. Entonces el primer paso, bueno, primero voy a explicar qué es esta herramienta. Esta herramienta consiste en desarrollar una reunión muy bien planificada, muy estructurada con todas las personas que están vinculadas con el adicto o con la adicta, con el objetivo de que éste acceda a la recuperación, donde no se juzga, no se culpa y no se avergüenza en ningún momento a la persona que sufre esta enfermedad. Se trabaja sobre todo desde el amor. Vale, entonces el primer paso sería pedir ayuda. Evidentemente este paso no es tan fácil, como bien nos ha comentado Rosa, estiran mucho el chicle, queriendo que lo pueden salvar, y a lo mejor el pedir ayuda para mí es romper una resistencia, porque ya aceptan que ellos no pueden y piden ayuda a una persona, a un profesional que les pueda ayudar en su situación. Siguiente paso, recogida de datos. El intervencionista o el profesional que vaya, o la persona que vaya a hacer esta intervención, tiene que ver pues, qué tipo de consumo tiene, con qué frecuencia consume, qué predisposición tiene la persona que tiene la adicción para recuperarse. Porque también tendremos que aceptar que si esa persona sigue siendo feliz con su consumo, pues tampoco tocará esto. ¿Vale? Yo siempre digo, hombre, es decir, va a ser más fácil que me convenza él a mí a consumir a que yo le convenza a él, porque evidentemente míralo cómo está. Entonces también hay que valorar eso, y eso es muy importante, ¿vale? Tercer paso, planificación familiar. En este paso lo que se hace sobre todo es qué tipo de recursos vamos a utilizar en el caso que acceda a la recuperación, si hay que llevarlo a una asociación, a un psicólogo, qué tipo de profesionales, o en el peor de los casos si tiene que ingresar. Pero también se planifica qué límites se van a poner en el caso que diga que no. Y aquí a todos habrá que alinearlos, a todos los familiares, no solo son la familia, amigos, parejas, abuelos, todos los que puedan, porque por cada persona que entra en esta intervención equivale a 3 o 4 terapeutas. Esto es muy importante. Siguiente paso sería desarrollar una estrategia de intervención, y es que aquí el intervencionista tiene que psicoeducar a todas las partes, porque esto se va a hacer, hay que hacer una estrategia, ¿no? Entonces se va a hacer para ese día, ¿no? Y como el objetivo es que se llegue a un fondo emocional, evidentemente hay 3 preguntas que nos van a ayudar muchísimo. La primera pregunta es, ¿qué evidencias tienes tú de que el ser querido tiene la enfermedad? La segunda pregunta sería, que para mí es la que hace que se derrote, es ¿cómo te sientes tú de ver a tu hijo consumiendo? Esta es importantísima. Y la tercera sería, ¿qué esperanza tienes que pase a partir de ahora? Cuando todas estas preguntas se dan en un contexto, en un grupo, en una especie de corrillo que se hace, con todos los personas que están vinculados, el adicto evidentemente ya no puede escapar. Y sobre todo va a ver de primera mano el sufrimiento del familiar. Porque cuando abre la madre, cuando abre la pareja, cuando abre el hermano, cuando abre la hija y se echa a llorar por el consumo, por todo lo que está haciendo, por las barbaridades, ahí ya va a cambiar algo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta intervención? Llevarle a ese fondo emocional, sobre todo a través de estas preguntas. ¿Cuál sería la siguiente fase? Se hace una reunión previa para preparar ese día, y en la siguiente sería ejecución de la reunión. En esa reunión, que puede durar 2, 4, 6, 8, 10 horas, las que sean, porque hay que buscarle como sea hasta que se acabe derrotando, hay que entender que el adicto al principio va a ir con mucha resistencia, y por eso hay que tener mucha paciencia hasta que poco a poco se vaya derrotando. ¿Que dice que sí? Nos levantamos todos, fenomenal, le damos la enhorabuena, y rápidamente, como ya está todo preparado, lo llevamos al recurso, si es al centro, la asociación o lo que sea, inmediatamente, y a poder ser que lo haga una persona o un intervencionista que esté preparado por si de camino a lo mejor no quiere o quiere dar marcha atrás. Y luego la última fase sería el seguimiento
donde se van a mantener las constantes vitales. Pregunta, ¿y qué pasaría si el adicto no se quiere recuperar? La mejor terapia que puede tener una persona que tiene la adicción es que asuma las consecuencias naturales de la enfermedad. Muy importante. Que asuma las consecuencias naturales de la enfermedad. Hay que dejarle caer. Cuando lo hemos hecho todo, desde el amor, hemos estado ahí años y años, llega un momento que decir, el familiar también se tiene que rendir. Oye, no es mi responsabilidad. ¿No lo quieres? Nosotros vamos a estar para la recuperación. ¿No quieres la recuperación? Aquí no puedes estar. Nosotros nos tenemos que desvincular. Y me va a decir mucha gente, oye, ¿tenemos que dejarle caer? Sí, porque ¿qué pasa si no le dejamos caer? Que se acomoda el adicto y se acomoda la familia. Entramos en una especie de rueda tóxica que no nos va a llevar nunca a ningún lado. Como os he explicado antes, esa zona de confort que se acaba construyendo entre el familiar y el adicto. ¿Qué pasa? A la pregunta, ¿el papel que juega la familia para recuperarse es importante? Sí, yo os puedo asegurar que llevo ya muchísimas intervenciones hechas. Que cuando un familiar, cuando todos los familiares, cuando todo el entorno de la persona que tiene la adicción se alinea, deja de tener su propia batalla con el adicto, hace caso a las pautas que te dan, ponen los límites adecuados a la persona que tiene la adicción, en muchos casos la persona que sufre esta enfermedad se acaba derrotando. Incluso si hay que llevar a un nivel superior de decir, oye, mira, si hay que dejarte de querer, se deja de querer, porque un adicto o una adicta le puedes echar a la calle o le puedes quitar lo material, igual no termina de conectar con ese fondo, pero que no le quiten el amor de su familia. Cuidado, porque te pueden decir que no, yo no quiero que me quieran, sí, cuidado que no te quiten. Entonces, como estrategia también habrá que hacer contacto cero en los casos más extremos. Y cuando esto se hace, se sostiene en el tiempo con ayuda profesional, yo os puedo asegurar que acaban levantando la mano y acaban pidiendo ayuda. Pero es que no solo eso, es que tengo muchas personas que han pasado por mi comunidad, que vienen de este tipo de intervenciones y a día de hoy son referentes. Por eso yo digo que la familia juega un papel muy importante en la recuperación de los adictos. Y esto quiero que lo entendáis, porque a veces pensamos, no, es que como él no quiere, bueno, como él no quiere, nosotros tenemos una parte que sí podemos hacer, vamos a pedir ayuda y a ver si haciendo nosotros algo también nos incomodamos todos. Insisto, hay que trabajar con todos, con el hermano, con la hermana, con la pareja, todos tienen que estar alineados. Hay que cerrarle todas las puertas, porque el adicto cuando está en activo o en negación va a buscar todas las puertas que se le puedan abrir. Importante esto. Y bueno, para terminar, yo voy a mandar 2 o 3 mensajes, que siempre me gusta terminar. Uno va a ser sobre todo para los adictos que estén sufriendo, que lo están pasando mal, que no dan con la tecla, y es que dicen que llega un momento en la vida en el que hay que aterrizar, que por muy mal que esté tu vida, tienes que cambiar, que venzas el miedo y la vergüenza, que sí se puede, que aunque haya situaciones difíciles se pueden arreglar. El drama de tu vida no define la persona que tú eres. A mí lo que me pasa, siempre lo diré, mucha gente me llega y me dice, Javi, es que yo no me siento merecedor de la recuperación, he hecho tanto daño a mi gente, a mi familia, a mí mismo, que ya me da igual. Tú te mereces la recuperación, te mereces una vida extraordinaria. Por eso yo voy a pedir, ¿cuántos adictos hay en esta sala? Que me levanten la mano, porfa. Oh, hay un montón, hay muchísimos. Yo voy a pedir que esta conferencia va a salir en las redes sociales, que digamos con fuerza a todos los que están sufriendo, que por favor que sí se puede. A la de 3, 1, 2 y 3. ¡Sí se puede! Otra vez más fuerte. ¡Sí se puede! Muy bien, familia. Para los adictos que estáis en recuperación, es importante este mensaje. Para empezar, no se puede dejar una adicción y seguir viviendo como un adicto. Apuntarlo. No se puede dejar una adicción y seguir viviendo como un adicto. Y luego, en la primera etapa de recuperación, por favor, respetar las reglas de la recuperación. ¿Qué significa eso de las reglas de la recuperación? Que si yo siento que puedo hacer esto, no lo hago, porque me han dicho que no, porque yo me tengo que entrenar en la obediencia. Porque muchas veces, Javi, ¿puedo hacer esto? Si sabes que no, ¿para qué me lo preguntas? Porque yo creo que sí que puedo, da igual. Te han puesto unas pautas, aunque tú sientas que puedas, y puedes ir a un cumpleaños porque te han dicho que no, acepta que no y no lo hagas, porque te tienes que entrenar en la obediencia y en eso no estamos entrenados. Por eso yo voy a traer 5 palabras, que con esto voy a terminar. La primera es pasión. Apasionate por el proceso. Si solo afrontas la recuperación por el mero hecho de dejar de consumir, al final te vas a acabar aburriendo. Tienes que sentir que detrás de esta recuperación vas a encontrar una vida mejor, y la mejor manera es que te apasiones por el proceso. La segunda es disciplina. Cuando la motivación muere, la disciplina la va a resucitar. Por eso tenemos que acostumbrarnos a no fallar, planificar bien mis objetivos del día y acostumbrarnos a no fallar. Una de las características de los adictos, arrancada de caballo, parada de burro.
empiezo una cosa y no la termino. Hay que terminarlas. Tercera, responsabilidad. A partir de ahora ya me tengo que salir del pobrecito de mí y del victimismo y asumir mi parte de responsabilidad en todo lo que me pasa. Claro, cuando yo estoy en la víctima, como me deja una posición de inocente, yo no he sido. No, tienes que asumir tu parte, porque cuando tú haces eso, estás asumiendo el poder de cambiar las cosas. Y que eso hace que pases de víctima a protagonista. Ya no te quiero contar si pasas de protagonista a héroe y te conviertes al servicio de los demás, como llevando el mensaje, y es la cuarta palabra, que sería el servicio, te entregas al proceso ayudando a gente, incluso ya pues hay mucha gente que se acaba siendo monitores en los centros, en las asociaciones y pueden ayudar. Y la quinta y última, para mí la más importante, humildad. No dejéis de ser humilde. A mí mi mentor me dijo, Javi, ¿sabes lo que pasa cuando no eres humilde? Que la enfermedad te va a humillar. La humildad significa aceptar dónde están mis limitaciones en cada momento. Por favor, no dejéis de ser humilde, vestiros todos los días con el mono de la humildad. Y bueno, yo ya para terminar, como último mensaje, primero daros las gracias. Para mí era impensable hace 9 años estar aquí hoy. Tener una adicción es un calvario por lo que nadie querría pasar. Y eso implica a su vez uno de los grandes desafíos que puede tener el ser humano, ¿no? Lo bueno que tienen los desafíos es un componente, que es la superación. No es tanto lo que superas, sino lo que te transformas tú para superar esta enfermedad. Lo bueno que tiene cuando tú superas una enfermedad como la adicción y haces bien el proceso, es que un adicto en recuperación es una persona maravillosa, humanizada, con valores, responsable, que merece la pena. Por eso yo quiero terminar siempre con este mensaje para todos los que estáis sufriendo o no estáis sufriendo, que dice lo siguiente, que algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para otra persona. Muchísimas gracias de verdad por esta información.